Saludos fanáticos de las MMA, bienvenidos a un nuevo video en Sai Sports. Hoy les traigo el análisis y predicción de toda la cartelera en la UFC 318 Holloway vs Poirier. Antes que nada, gracias a toda la gente que estaba pendiente de mi salud, porque bueno, como seguramente me están escuchando, estoy con algunos problemas en la garganta y algunos problemas ahí de salud en general. Entonces, muchas gracias a todos, también a los que estaban pendientes de este video. No les quito más tiempo y vamos con estas predicciones. Empezamos la cartelera con el enfrentamiento de Nicole Cagliari versus Carly Judis en la división de las flyweights. Cagliari viene de perder frente a Karen Kaite, antes tenía 4 victorias al hilo. Puedo decir que sometió dentro del Contender Series, es una wrestler con buenos derribos de judo. A veces le falta el control en el piso y también puedo decir que tiene peligro de sumisión. Creo que es de las cosas más interesantes que tiene. De pie no hay como destacarla tanto, no es convincente, tiene algo de poder en las manos, eso sí, y utiliza bastante los cruzados, pero no puedo destacarla mucho en este aspecto. Mientras que, a ver, Judis viene de vencer con un Grand TKO, mejoró su récord, por lo menos ya no se ve tan mal como 3-2. Llegó a tener 2 derrotas al hilo dentro de la UFC. Y eso sí, hay que decir, tan solo tiene 26 años esta peleadora, que es una striker de mucho volumen, tiene buenas combinaciones atacando al cuerpo, a la cabeza. Una striker bastante interesante que siempre te da enfrentamientos de mucha intensidad y además sabe utilizar bastante bien las piernas con las patadas, ¿no? Creo yo que a Cagliari ya le costó mucho una pelea con volumen como lo fue contra Karen Kaite. En general creo que ese no es un buen elemento para esta peleadora. Judis sabe mantener las distancias, sabe atacar de buena manera con los rectos, con distintas combinaciones, sabe evitar derribos también, que es algo esencial para este enfrentamiento. De pie, Cagliari creo que va a tener demasiados problemas. Y sí, si la pelea llega al piso, creo que ahí sí la mayoría es para Nicole, pero me parece que no va a llegar, o por lo menos no se va a mantener en este elemento, así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Carly Judis por TKO, y aquí dejémoslo en alto riesgo porque tampoco confío del todo en Judis. Continuamos con el enfrentamiento de Bruno Ferreira versus Jackson McVeigh en la división de los middleweights. Ferreira, como sabemos, viene de vencer a Petrosyan, antes perdió con Abus Magomedov, que ya no luce tan mal esa derrota como en ese entonces. Y bueno, siempre hay que destacar su victoria frente a Robocop en su debut, ¿no? Dentro de la UFC. Él, puedo decir, es un striker de mucha potencia, muy buenos cruzados, tiene intensidad en el golpeo, tiene buenas patadas a la cabeza más que nada, con bastante poder. Lo negativo de este peleador es que a veces se arriesga demasiado al momento de intercambiar. Y sí, termina siendo un finaliza o lo finalizan. McVeigh, por su parte, recordemos que viene invicto, 6-0, tiene 6 finalizaciones, todas en el primer round. Eso sí, el nivel de competencia es terrible, y les digo que recordemos porque este peleador iba a estar en la UFC 317, sin embargo no pudo pelear. Y eso sí, puedo decir, es un striker intenso, tiene una buena pelea a corta distancia, es muy activo con las rodillas, también con el ground and pound en el piso. Y en general tiene mucho peligro de finalización, sea con los puños o sea con las sumisiones. Aquí creo que es un debut demasiado complicado para McVeigh. No estamos hablando de Dumas, por ejemplo, que era uno de sus rivales, o el chileno Ewert, que también me parecía igual un debut complicado, pero nada que ver con Ferreira, que tiene muchísimo poder, tiene una gran intensidad, tiene una alta experiencia en cuanto a un nivel de competencia complicado. No veo a Ferreira siendo superado, honestamente, en ningún aspecto, ni el piso, ni en el striking. Y McVeigh me parece, además, es fácil de conectar, no tiene la mejor de las defensas, y aguantar un cruzado de Deno, por ejemplo, de Ferreira es muy complicado. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Bruno Ferreira por knockout o TKO. De aquí mi predicción queda en regular. Seguimos con el enfrentamiento de Ryan Spann frente a Lucas Brzeski en la división de los heavyweights. Spann viene de perder su debut en esta categoría frente a Waldo Cortés Acosta, que como vemos es complicado, se va a meter en ese top de la división, así que es un peleador complicado. Básicamente tiene una victoria en los últimos 5 combates, y este es contra Ovis Sampreus. Y bueno, veamos qué tal le va en su segunda pelea dentro de los heavyweights. Hay que recordar que Spann en un punto llegó a ser
un rankeado importante de los light heavyweights, ¿no? Él es un peleador versátil, tiene buen poder en las manos, tiene contras importantes. Era bastante grande para la división, creo que sí hizo lo correcto subiendo a los heavyweights. Sin embargo, el problema está en que tiene una mala quijada, ¿no? Es fácil de conectar y no tiene la mejor de las quijadas. Si hablamos de Brzeski, podemos decir que tiene 2 derrotas al hilo. Fue finalizado por Parkin, también por Sekchungu. Tan solo tiene una victoria en 7 combates. No sé cómo está dentro de la UFC. Sí, la victoria fue contra Walter Walker, pero fue en su debut contra un Walker mucho más inexperto, tal vez mucho más nervioso, y esa victoria le valió para quedarse muchísimo más tiempo dentro de la UFC. Aquí sí, puedo decir que es un striker rápido, buenas combinaciones de cruzados, a momentos tiene buenas salidas, especialmente para esta división. Conecta bastante, pero tiene una pésima defensa y tampoco tiene una buena quijada. Honestamente, aquí no me voy a tomar mucho tiempo. Spann, sí, no es el peleador con el mejor IQ, no tiene las mejores decisiones, pero tiene el poder para finalizar a Brzeski. Y creo yo que el nivel de competencia no tiene ni punto de comparación, ni tampoco lo que sea velocidad o técnica. Así que mi predicción va a quedar con Ryan Spann. Creo que se va a llevar este enfrentamiento por TKO. Y aquí la predicción sí cae en segura, a pesar de lo que viene pasando Spann, ¿no? Continuamos con el enfrentamiento de Jimmy Crute frente a Marcin Praggnio en la división de los light heavyweights. Crute viene de un empate frente a Vedato, que honestamente ya no luce del todo bien. Uno dijo, bueno, no ha ganado, volvió después de ese largo tiempo que incluso se retiró. Para un empate contra Vedato no suena bien. Y es que bueno, también es un peleador que no ha ganado una pelea en 5 años, tiene 3 derrotas y 2 empates. Puedo decir que sí, es un peleador que siempre intenta ser versátil. Más que nada es un grappler, tiene un buen control, tiene peligro de sumisión. Intenta quedarse en el golpeo donde no tiene buena técnica. No me gusta, en realidad su striking es malo desde mi perspectiva. Y además tiene una mala quijada. Pero aún así es un peleador que siempre está yendo hacia adelante, buscando conectar, buscando ser intenso, buscando apretar. Así que bueno, hay que darle eso, ¿no? Tiene esa alma de guerrero. Praggnio, por su parte, viene de perder frente a Bukauskas, un peleador muy inestable. Toda su carrera dentro de la UFC ha sido así, ganando, perdiendo. Ya tiene 37 años de edad. Y puedo decir que sí, es un striker ágil, tiene buenas fintas, muy activo con sus patadas a todas las zonas en general. Tampoco tiene la mejor quijada, pero sí hay que decir que por lo menos tiene una técnica interesante. Y a ver, Crute siempre se complica y usualmente sí llega a tener buenos rounds. Eso es lo que hace Crute. Tal vez le va muy mal el primero, el segundo y el tercero lo termina bastante bien. O por ahí siempre mete alguno de los rounds, algo termina siendo Crute. Y es que tiene, repito, esa alma de guerrero, de ir hacia adelante, de conectar, de buscar el piso, donde es peligroso, donde sí está su mejor arma. Pero a ver, Praggnio para mí tiene un estilo complicado. Creo que cuando Crute esté yendo hacia adelante, sin mucha inteligencia, sin mucha defensa, la movilidad de Praggnio en las salidas, hacia los costados, incluso hacia atrás, va a ser un punto clave. Y definitivamente yo ya no confío en Crute. Las estadísticas son muy malas y también lo que he visto de él. Así que aquí me voy a arriesgar, me voy a ir con Marcin Praggnio. Creo que se va a llevar este enfrentamiento por decisión y obviamente es alto riesgo porque Praggnio es un underdog. Continuamos con el enfrentamiento de Adam Fudic frente a Islam Dulatov en la división de los welterweights. Fudic viene de vencer a Kilan, que sí fue una sorpresa en un punto, pero también hay que decir que Kilan ya no venía nada bien. Y nunca tuvo el nivel, lamentablemente. Dave Fudic ha estado inestable desde que entró. Recordemos que justamente en su debut perdió contra Michael Morales y ya es un peleador de 36 años Fudic. Puedo decir que sí, es un striker que tiene bastante presión, le gusta ir hacia adelante con intensidad, a veces suele quedarse intercambios largos a dar y también recibir ciertos golpes. Y es un peleador que sí, que tiene, podría decirse, un aguante interesante, pero tampoco confío del todo en su quijada, ¿no? Dulatov viene de una gran presentación en el Contender Series, 11 victorias al hilo. Sí, no el mejor nivel de competencia definitivamente, pero después de lo que hizo en el Contender Series creo que dejó una muy buena impresión. Y es joven, 26 años, es un peleador que puede crecer mucho y creo que para este enfrentamiento
seguramente ya lo hizo. De él puedo decir un striker intenso, tiene buenas combinaciones, largas, bastante largas, un peleador que le gusta ir conectando al cuerpo, pero te conecta 5 o 6 golpes, igual a la cabeza, variando. No la mejor técnica, no digamos que es una técnica muy pulida, afilada, pero sí mucha intensidad y es difícil de parar, es difícil de defender los ataques de este peleador que además es un finalizador, tiene potencia en las manos y por supuesto también tiene lucha y peligro de sumisión. Creo que va a ser un enfrentamiento bastante intenso, vamos a tener intercambios largos, seguramente Dulatov por todo lo que lanza reciba algunos contraataques de Fudit, sin embargo mucho más determinante lo de Dulatov, que además tiene más poder y seguramente va a lastimar, así que mi predicción va a irse para Islam Dulatov. Creo que va a ser una finalización, sea por sumisión, sea por golpeo, y aquí mi predicción cae en segura. Vamos con Ateba Gautier frente a Robert Valentin en la división de los middleweights. Gautier viene de finalizar a Chicho Medina, al peleador boliviano. Recordemos que también finalizó en el Contender Series, ya tiene 6 victorias al hilo y es un peleador de tan solo 23 años de edad. Puedo decir, un peleador completo, un físico privilegiado, tiene muchísima potencia física, tiene poder en las manos, tiene un buen alcance y también una altura bastante buena para la división, mientras que Valentin viene con 2 derrotas al hilo, las 2 dentro de la UFC. Recordemos que también tuvo ese paso dentro del The Ultimate Fighter donde le fue bien, eso le permitió entrar en la UFC. Era uno de los peleadores que debía haber peleado la final, pero bueno, antes de eso en su carrera profesional tenía 3 victorias al hilo. De él puedo decir un striker explosivo, sorpresivo incluso, poco ortodoxo a momentos, tiene poder en las manos, es muy activo con rodillas, muy activo con codos. Eso sí, lo que ya se ha notado en sus 2 peleas, tiene una pésima defensa de derribos y además cuando está en el piso tiene 0 respuesta al wrestling, al grappling, nada básicamente. Si es que es él el que derriba o el que encuentra una buena posición, sí, es peligroso con las sumisiones, pero defensivamente no hay nada para este peleador. Creo yo que va a ser un enfrentamiento ajustado de pies si es que se deba mucho tiempo en este elemento. Aún así, Gautier tiene más poder. Puede que con presión, con rodillas, cambiando de distancias, Valentin consiga lastimar. Sin embargo, también hay que decir que, también porque es más creativo Valentin, ¿no? Pero hay que decir que Gautier, incluso si es que se ve superado en algún punto, puede llevar esta pelea al piso. Sería la estrategia más inteligente, puede controlar ahí, puede buscar la sumisión o puede desplegar una lluvia de ground and pound y por eso mi predicción se va a ir con Ateba Gautier por finalización, sea por golpeo o por sumisión, y esta predicción queda en regular. Vamos con el enfrentamiento de Francisco Prado versus Nikolai Veretennikov en la división de los welterweights. Aquí Prado viene con 2 derrotas al hilo, no es el mejor momento para el argentino, perdió frente a Matthews, también frente a Zellhuber, tan solo tiene una victoria en 4 combates, pero eso sí, hay que decir, es un peleador bastante joven, 23 años, y va a ser su segunda pelea en welter. Recordemos que el argentino subió de división. Puedo decir, es un striker de mucha potencia, tiene bastante aguante, le gusta ir hacia adelante, le gusta presionar a sí mismo. Por lo general, como este tipo de peleadores, no tiene la mejor defensa, recibe muchísimo, se predispone mucho al daño. Y hay que decir que a mí no me gustó la decisión de que suba welter. Es un peleador pequeño para la división, incluso en lightweight no se veía grande. Así que sí, entiendo que tiene mucha musculatura y seguramente le cuesta cortar de peso, pero no es la mejor decisión. Veretennikov viene con 2 derrotas al hilo también. Recordemos que perdió frente a Vanderford y dejó esa post pelea deplorable porque se fue ahí a increparlo a su rival por nada, porque te ganó bastante bien. No entiendo qué quiso hacer Veretennikov. Llegó a tener 3 victorias en la escena regional. También recordemos que perdió frente a Michael Morales en el Contender Series. ¿Y qué puedo decir? Es un striker con ese background de Muay Thai, peligroso en el clinch, que tiene algo de lucha, pero se lo ha visto bastante lento y honestamente para mí no queda nada de lo que vi de ese peleador antes de entrar en el Contender Series, o queda muy poco, queda muy poco. Entiendo que sí, Prado es pequeño y me preocupa honestamente eso, le puede causar bastantes problemas
Beretenikov atacando con rodillas, con codos, o incluso yendo al otro extremo y manteniendo la pelea a la distancia donde tiene la ventaja. Pero no veo nada para Beretenikov, confío en que Prado va a conseguir ese golpe finalizador y se va a dar este enfrentamiento por TKO, y aquí la predicción queda en regular. Vamos con la pelea de Marvin Vettori frente a Brendan Allen en la división de los middleweights, una pelea que tiene mala sangre, ¿no? Que los dos no se quieren mucho y ya se han enfrentado creo que un par de ocasiones en realidad fuera del octágono. Una sí recuerdo que fue en un casino, y puedo decir, a ver, Vettori viene con 2 derrotas al hilo, una victoria en los últimos 4 combates que fue contra Dolidze, y ahora sí, esa fue una victoria bastante ajustada. El problema es que estuvo mucho tiempo fuera, como 2 años fuera del octágono, y después volvió y perdió con Dolidze de forma mucho más clara, ¿no? Ya lo conocemos, un peleador versátil, que tiene bastante aguante, que tiene un striking intenso, un poco técnico, pero de buen poder. Pero más que nada lo que se destaca es que el tipo se come todos los golpes y sigue yendo hacia adelante. Y además que tiene lucha, puede llevar las peleas al piso, es bastante fuerte. Allen por su parte viene con 2 derrotas al hilo, también en unas situaciones muy distintas, porque él venía con una buena racha, llegó a tener 7 victorias al hilo, después pierde contra Hernández y contra Imavov, y es un peleador de 29 años, es joven y tiene cosas muy interesantes, además de que ya tiene muchísima experiencia. Puedo decir, es un grappler con bastante peligro de sumisión, tiene un buen 1-2 en el striking, eso es algo que ya ha ido destacando, ha mejorado mucho en su estilo. A veces las cosas básicas son las que más funcionan para este tipo de peleadores. Y bueno, también es bueno en las contras atacando con los cruzados. Creo yo que este es un enfrentamiento difícil de predecir, porque sí, Vettori siempre está yendo hacia adelante y eso le afecta mucho cuando le conectan, pero también le ayuda a conectar y a ir puntuando, incluso lastimando a sus oponentes hasta dejarlos cerca de esa finalización. A mí me parece que Allen va a encontrar mucho mejor el alcance con ese 1-2. Creo que si es que lo necesita en algún punto puede cambiar de niveles, de intentar llevar esta pelea al piso. Si no lo consigue, presionar contra la reja y empezar a trabajar desde ahí, tomarle la espalda a Vettori. No para finalizarlo, porque es muy difícil finalizarlo al italiano con una mataleón, por ejemplo. Es difícil de someterlo, pero sí para ir controlando las posiciones. Yo creo que al final Allen es mucho más completo y se va a llevar este enfrentamiento por una decisión. Eso sí, la predicción queda en alto riesgo porque es una pelea complicada. Continuamos con la pelea de Kyler Phillips versus Vinicius Oliveira en la división de los Bantamweight. Phillips viene de ser claramente superado por Font, no pudo atravesar esa barrera del top 10. Y recordemos que antes llegó a tener 3 victorias al hilo bastante buenas, ¿no? Tan solo 2 derrotas, y estas han sido dentro de la UFC en los últimos tiempos, me refiero obviamente, ¿no? Phillips, puedo decir, un striker con buena movilidad, siempre trabajando con las patadas, siempre siendo muy activo, atacando a las piernas, atacando a la cabeza. Puede utilizar también su lucha, puede ser un peleador versátil y controlar en el piso. Eso sí, creo que es un peleador que va muchas veces de más a menos, empieza a bajar su intensidad, empieza a bajar el volumen, especialmente cuando se topa con un nivel de competencia más complicado. Oliveira, por su parte, viene de vencer a Said Nurmagomedov, una muy buena victoria, ya tiene 3 victorias al hilo dentro de la UFC, le ganó a Supay, le ganó a Ricky Simón, le ganó a Said Nurmagomedov justamente, y en general ya tiene 5 al hilo, así que es un peleador peligroso que hace muy poco entró en el top 15 y puedo decir un striker de mucho poder, buenas low kicks, bien atacando con los cruzados, tiene poder casi con todo lo que lanza y a veces llega a ser un poco caótico, pero la mayor parte del tiempo es un peleador bastante controlado y que tiene una muy buena lucha, tanto ofensiva como defensiva. Así que sí, Phillips tiene esa movilidad que es complicada para casi cualquier peleador, pero una vez que le coges la distancia, el alcance, le mides el alcance para poder atacarlo, creo que lo puedes frenar. Y Oliveira sabe cerrar bien las salidas de sus oponentes, por lo general ocupa el centro del octágono y después empieza a presionarlos contra la reja y ahí conseguir los mejores golpes. Puedo decir que ambos tienen buena lucha, pero Oliveira me parece mejor en este elemento y en realidad veo a Oliveira aprovechando su presión para seguir rompiendo a Phillips en un segundo, tercer round y llevando esta pelea a los jueces.
pero obviamente siendo mucho más determinante. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Vinicius Oliveira, va a ser por decisión y la predicción queda en regular. Continuamos con el enfrentamiento de Michael Johnson frente a Daniel Zellhuber en la división de los lightweights. Johnson, un peleador ya, no sé si decirlo leyenda, pero sí un veterano muy importante dentro de la UFC. Viene con 2 victorias al hilo, le ganó a Saitar, le ganó a Flowers y tan solo una derrota en los últimos 4 combates frente a Diego Ferreira. Eso sí fue un feo knockout. En general siempre en su carrera ha tenido tramos complicados con varias derrotas, pero ha conseguido victorias muy importantes justamente contra Poirier, por ejemplo, contra Ferguson también. Y es un peleador que ya tiene 39 años de edad. Puedo decir versátil, buen boxeo, bastante técnico. Destaco mucho sus golpes rectos y también los cruzados en contra, ¿no? En retroceso. Además tiene una buena base de lucha, pero no la utiliza mucho, aunque lo he hecho últimamente. Pero la tiene ahí. Siempre es importante tener esa base para que no te controlen en el piso, defender derribos y todo por ese estilo, ¿no? Zellhuber por su parte viene de perder frente a Ribovic en sino la mejor pelea del anterior año. Fue un enfrentamiento brutal definitivamente. Antes tenía 3 victorias al hilo y hay que recordar que es un peleador de 26 años de edad. Muy bueno. Tiene básicamente solo esas 2 derrotas en su carrera. Es un striker bastante técnico, buena intensidad, buenas patadas altas más que nada. De a corta distancia, puede hacerlo a muy corta distancia, tiene una buena movilidad. A veces sí se arriesga demasiado y empieza a intercambiar de forma despreocupada, lo cual deja muchas aperturas para que le conecten. Y bueno, tengo que decir que Zellhuber tiene una excelente ventaja en cuanto al alcance, tiene un mejor striking incluso, más potencia, mucho más determinante que Johnson, que ya viene de salida, hay que decirlo, a pesar de esas 2 derrotas que tiene, el nivel de competencia no tiene nada que ver. Yo creo que Johnson va a pelear a otro ritmo y sí, si es que lo superan de pie, que pienso que va a pasar, va a intentar los derribos, pero al no ser tan efectivo, al no ser tan experimentado en este elemento, se puede meter en muchos problemas con Zellhuber, que tiene un grappling ofensivo bastante interesante, que puede buscar la sumisión, pero yo creo que ya de pie va a ser muy superior el mexicano y nuestra predicción se va a ir con Daniel Zellhuber por finalización, sea por golpes o por sumisión, y la predicción queda en regular. Ahora sí, vamos con una pelea complicada, la de Dan Ige frente a Patricio Freire en la división de los featherweights. Ige viene de vencer a Goodson en su último enfrentamiento, antes tenía 2 derrotas al hilo, muy inestable, hay que decirlo, en los últimos tiempos, especialmente ganando, perdiendo, teniendo estas rachas negativas, después logrando salir, y puedo decir es un striker de intensidad, le gusta ir a intercambios largos. Tiene un buen poder y es muy interesante en ese aspecto. Puede también tener derribos, aunque no sea tan determinante en ese elemento. De Freire podemos decir mal debut frente a Yair. Creo que se esperaba mucho más, no que gane necesariamente, pero mucho más de lo que presentó. Antes venía de ganarle a Kennedy, sin embargo también esa es la única victoria que ha tenido en los últimos 4 combates y hay que ser realista, ya es un peleador de 38 años, definitivamente no es el que veíamos en su hype, en su prime, perdón. Puedo decir que es un peleador completo, striker técnico, pausado, buen poder, es un peleador que por lo general no desperdicia golpes, tiene ese grappling peligroso. Y eso básicamente, pero no demostró mucho de eso. Creo que le costó bastante el movimiento, le costó muchísimo el ritmo. En el piso sí tuvo momentos de control, definitivamente eso es algo que podría usar. Sin embargo, contra Ige me parece que va a ser mucho más complicado porque es un tipo bastante fuerte, que tiene una buena defensa. Creo que Ige en general tiene una mejor movilidad, tiene un mejor striking, diría yo, más efectivo, más efectivo. Sí, Freire tiene el poder, por ejemplo, creo que es más poderoso en cuanto al golpeo, creo que es más peligroso en cuanto a las sumisiones. Y al final del día sí, Ige es más predecible que Yair Rodríguez, obviamente. Esa es una de las mayores complicaciones que seguramente tuvo Freire en su enfrentamiento, en su debut dentro de la UFC. Pero hay también que decir que Ige es bueno manejando las distancias y en este enfrentamiento tiene una gran ventaja de alcance. Y creo que puede mantener la pelea de pie y ser superior en este aspecto. Así que
Mi predicción se va a ir con Dan Ige. Creo que se va a llevar este enfrentamiento por decisión. Por supuesto, me causa duda, ¿no? Me causa duda y creo que es una predicción que queda en alto riesgo. Continuamos con el enfrentamiento de Kevin Holland frente a Daniel Rodríguez en la división de los welterweights. Holland viene de vencerlo a Luque. Creo que sorprendió a mucha gente esto. Ya sabemos que cuando baja welter le va mucho mejor. Ya tiene 2 victorias al hilo. Va a ser la cuarta pelea en el año de este gran peleador. Por la actividad, ¿no? Por la actividad. Sé que no es el peleador más profesional y a veces dices la inteligencia que tiene, las decisiones que toma no son las mejores, pero es un tipo que siempre se mantiene activo y eso se respeta bastante. De él ya lo conocemos, un striker poco ortodoxo, buenos cruzados, bastante poder en las manos, complicado en todos los elementos porque también el grappling ofensivo es bastante bueno, pero sabemos que su defensa de derribos y su defensa en el piso es bastante defectuosa y no va a mejorar en ese elemento, pero es peligroso en todo el resto. Rodríguez por su parte viene de vencer a Poncinibio, que bueno, ya sabemos que el argentino venía de salida. En este punto Rodríguez ya tiene 2 victorias al hilo, pero 38 años de edad. ¿Y qué puedo decir? A mí no me ha gustado las presentaciones de Rodríguez desde hace ya muchísimo tiempo. Es un striker que tiene buena versatilidad con sus ataques, tiene un buen jab. Las low kicks son interesantes. Un peleador ya con esa base de Muay Thai bastante clara. Pero el ritmo de pelea y todo lo que ha venido haciendo no me gusta. No me gusta de Rodríguez, creo que Holland tiene una buena ventaja en el alcance, buena ventaja física, más completo al final del día y mucho mejor en cuanto a los aspectos físicos. El poder básicamente de las manos de Holland no tiene comparación con lo que suele lanzar Rodríguez, que lo veo lastimado, lo veo siendo lastimado, así que mi predicción va a caer sobre Kevin Holland. Creo que se va a llevar este enfrentamiento por TKO y la predicción queda en regular. Vamos con el evento coestelar de la noche y aquí lo tenemos a Paulo Costa versus Roman Kopylov en la división de los middleweights. Ojo cómo estaba Costa en la conferencia de prensa, ¿no? Parecía que se fue de fiesta con McGregor. Algo le dio. Estaba muy, no diría nervioso, como ansioso, como bastante inquieto. De él ya sabemos, viene con 2 derrotas al hilo. En realidad una sola victoria frente a Rojo, que fue la pelea de su retiro en los últimos 5 combates. Ya tiene 34 años de edad y ¿qué puedo decir? Un peleador muy irresponsable en cuanto a su carrera. Esperemos que sí pelee. Eso falta decir, ¿no? Todavía no sabemos, seguramente ustedes van a estar viendo este video mañana, pero es probable que se salga por alguna razón el brasileño, ya lo ha hecho antes o no dé el peso, por ejemplo. Sabemos que es un striker de mucha potencia, tiene buenas low kicks, es un peleador que todo lo que lanza lo lanza con poder, también tiene esos ataques, o por lo general tiene esos ataques individuales. No es un peleador que está combinando, que está lanzando combinaciones, sino que hace daño con esos golpes de poder. Tiene una mala resistencia en cuanto a cardio y también muy predispuesta al daño. Kopylov por su parte viene con 2 victorias al hilo, una derrota en los últimos 7 combates y este es frente a Hernández, que es un peleador complicado. Eso sí, hay que decir que la victoria frente a Curtis fue muy, no cuestionable, pero sí, la detención fue algo rara y estaba teniendo una pelea muy ajustada, complicada frente a Curtis. De él puedo decir un gran boxeador. Tiene un jab de mucho poder, es impredecible a momentos con sus fintas, es algo que le sirve bastante para después de atacar con más potencia. Tiene buenas patadas a todas las zonas, especialmente las high kicks. Así que, a ver, Costa va a tener problemas y siempre lo ha tenido con peleadores que le controlan las distancias, ¿no? Le va a costar encontrar ese golpe finalizador que tiene el brasileño. Kopylov es largo, sabe manejar muy bien con el jab, tiene una ventaja física también en cuanto al alcance, tiene las fintas, que es algo muy difícil para que sus oponentes estén esperando ese jab, estén esperando el 2 y de repente boom, te lanza una high kick, que es algo que puede hacer el ruso. Y definitivamente hay que decir que la velocidad de Costa ha ido disminuyéndose, así que creo yo que Roman Kopylov va a llevarse este enfrentamiento. Le voy a dar la victoria por TKO y la predicción queda en regular. Ahora sí, vamos con la pelea que todos estábamos esperando y básicamente por la que estoy haciendo este video de predicciones. Les voy a ser honesto, no quería quedarme sin un video de predicciones justo en el evento en el que Dustin Poirier se va a retirar, ¿no?
Así que bueno, vamos con Max Holloway versus Dustin Poirier en la división de los lightweights por el cinturón del BMF, que sabemos que lo tiene Holloway después de ganarle a Gaethje en esa guerra en la UFC 300. Y a ver, empecemos con Holloway, que sabemos viene de ser noqueado por Topuria, sube de división. Antes de eso llegó a tener 3 victorias al hilo. Justamente una de esas fue noqueándolo a Gaethje en lightweight y por eso tenía el cinturón. Poirier, por su parte, viene de perder frente a Islam en esa oportunidad que tuvo una vez más para intentar ganar el título. No lo consiguió. Antes de eso venció a Benoit Saint-Denis. Y bueno, inestable en los últimos tiempos. También perdió frente a Gaethje, le ganó a McGregor esas dos peleas. Perdió contra Khabib. Es un peleador de 36 años que ya sabe que está alcanzando ese punto en el que ya no va a estar para peleas importantes, cada vez le cuesta más, así que decide retirarse en lo más alto. ¿Qué puedo decir aquí? Ya todos los conocemos a los dos peleadores, así que hablemos de las dos peleas anteriores porque recordemos, esta es una trilogía. Las dos las perdió Holloway, pero más que nada me interesa la última, la segunda, ¿no? Porque la primera ya es desde hace muchísimo tiempo, es la primera pelea de Holloway dentro de la UFC. No creo que saquemos mucho de ahí. Incluso ya van a ver que hay bastantes diferencias con el Holloway de ahora. En esa última pelea, Holloway siempre fue el de la presión, el del volumen. Siempre intentó encontrarlo a Poirier, llevarlo hasta la reja y empezar a lanzar combinaciones atacando al cuerpo, a la cabeza. Pero Poirier estuvo a punto con las contras. Es que cada vez que Poirier lanzó, que quiso encontrar esa mano derecha, se notó la diferencia de poder que tenía con Holloway en ese punto. Se notaba cuando Poirier conectaba, hacía muchísimo más daño. Y el problema fue que sí, en el primer round se notó que lo lastimó y Poirier empezó a perseguir esa finalización y se fue agotando, especialmente para el tercero, cuarto y quinto, ¿no? Claro que en el quinto como que explotó mucho más, ahí sacó esa casta de guerrero que tiene Poirier, pero se notó el cansancio. Holloway por su parte tuvo buenos momentos, eso sí, le permitía siempre a Poirier conectar los mejores golpes, los cruzados, por ejemplo la rodilla que le dio, creo que fue en el tercero o cuarto, eso no estoy tan seguro, igual un knockdown que hubo en el segundo round. Siempre le permitió dar esos golpes más importantes y así se perdió algunos rounds en los que había empezado bastante bien Holloway. Ahora, ¿qué va a cambiar para este enfrentamiento? A ver, me parece que Holloway ya no tiene el mismo acercamiento hacia el striking. Sí, sigue siendo el tipo de presión, de volumen, pero me parece que tiene más movilidad. Ha ido madurando, ya no recibe tanto daño como lo hacía antes. Ya no es ir a matarse, sino que empieza a tener momentos de un poco más de control. No digo que no tenga estos momentos de descontrol, de caos que son de Holloway, pero lo he visto más inteligente al momento de acercarse a conectar a sus oponentes. Cuando peleó en lightweight, por ejemplo, contra Gaethje se notó este trabajo y además se notó el trabajo físico porque cuando llegó con Poirier muchos hablaron de eso justamente en el enfrentamiento contra Gaethje, de que ya había subido y bla bla y bla bla y otros dijeron no tuvo tiempo para realmente subir al lightweight y es verdad. Ahora sí siento que ha trabajado su físico, su cuerpo para subir a esta división. También me gusta el trabajo que está haciendo Holloway con las piernas. Es importante. Ahora, por la parte de Poirier, tal vez ya no salga a perseguir la finalización como lo hizo en ese primer combate, porque sabe que Holloway es difícil de finalizar. O tal vez sí, también hay la posibilidad, porque una vez más Holloway viene de ser noqueado por Topuria, así que ese es un elemento importante. Tal vez Poirier sabe que él puede conectar ese golpe que lo finalice a una quijada que ya no es inquebrantable. Ve a Dustin teniendo muchas más complicaciones para conectar en este enfrentamiento, porque Holloway ha mejorado su defensa una vez más. Incluso también veo a Poirier intentando darle más versatilidad al combate. Ya lo intentó en el primer enfrentamiento, falló la mayoría de las veces porque Holloway ya tenía una muy buena defensa. Ahora me parece que es mucho mejor. Así que tengo que decir, Holloway viene en un mejor momento a pesar de ser noqueado. Incluso tengo que decir que sí, puede que en un punto todo llegue a depender de la quijada de Max, a ver si es que sigue igual que antes.
porque por ejemplo ahí Max no se va a poder meter a esos intercambios en los que termina ganando la mayoría de las veces porque presiona contra la reja y lanza un montón de golpes y para puntuar es increíble eso. Ahora con ese poder que está manejando incluso creo que puede finalizarlo a Poirier. Pero sí, es una pelea complicadísima y creo que nadie va a estar feliz con ninguno, aunque ninguno pierda, aunque cualquiera de los dos pierda, cualquiera de los dos gane. Es triste, pero más triste va a ser que Poirier se retire. Mi predicción va a ir con Max Holloway para ya no seguir alargando este video. Creo que se lo va a llevar por decisión y la predicción queda en alto riesgo porque es una pelea complicadísima. Así que eso, mi gente, estas son mis predicciones de la UFC 318. No se olviden de dejar su like, perdonen si estuve un poco trabado, un poco desconcentrado, es la enfermedad. Así que bueno, gracias gente para los que se quedaron hasta el final. Suscríbanse, dejen su like y dejen su comentario, dejando sus predicciones. Nos vemos en un siguiente video, gente, gracias.